Hace unas semanas compartí un vídeo donde mostraba mi setup completo para astrofotografía de paisaje. En él os conté que el combo entre la Sony A7S modificada y el objetivo Viltrox de 16 mm a f1.8 no terminó de convencerme, y que además la Sony A7S, siendo una de las cámaras más sensibles que podemos encontrar, no deja de tener unos años. Por otro lado, recientemente di el paso a actualizar mi cámara principal de grabación, pues hasta ahora había utilizado la Lumix S5, pero tiene algunos puntos que debían mejorar, cosa que al parecer habían hecho con la Lumix S5 Mark II. Así que finalmente he decidido ir a por ella, y con ella he adquirido el objetivo de la serie Lumix S de 50 mm a f1.8, que se suma al 24 mm f1.8 que ya tenía. Y con todo esto he decidido modificar la Lumix S5 que ya tenía y aprovechar que ya tengo estos objetivos luminosos para astrofotografía de paisaje. Pero además, pretendo dejarla como segundo equipo de grabación. Ya sabemos que al modificar una cámara para astrofotografía y dejarla más sensible al infrarrojo, nos da como resultado unas imágenes más rosáceas. Pero espero, con el ajuste correcto del balance de blancos y un filtro de corte UV/R, poder editar las imágenes y poder utilizarlas como si fueran de la cámara principal. Además, los amigos de KF Concept me han mandado una bolsa bandolera de 10 litros para equipo fotográfico, y tenemos el Cometa C 2023 A3 Chuchinchan Atlas estos días pasando por aquí. O sea que se han alineado los astros para darme un motivo y salir a probarlo todo. Así que vamos a ello. Yo soy Marc y bienvenidos a Astrotivisa. Al igual que con la Sony A7S, he confiado la modificación de la Lumix S5 a DST Fotografía. En la operación de modificación se extrae el filtro IR que lleva la cámara, se le monta un filtro Astronomic para hacerla más sensible a las emisiones que nos interesa para captar el universo, se recalibra el enfoque, se limpia el sensor y se comprueba todo el funcionamiento. Además, te manda las piezas extraídas por si un día quieres revertir la modificación y dejarla como antes. En un principio compré el filtro Hoya UV/R, pero desde DST me comentaron que este filtro no era adecuado. Por problemas logísticos tuve que grabar la intro y el final de uno de mis últimos vídeos con él, y como veis, aún intentando editar como pude, la imagen sigue conservando unos tonos rosáceos. También tenemos que tener en cuenta que no solo se ha extraído el filtro IR, sino que se ha montado el Astronomic, así que también nos influirá en la imagen final aún utilizando un filtro de corte IR. Desde DST Fotografía me comentaron que el filtro que recomendaban era el Colari Vision UV/R Cut de corrección de color, así que me hice con él. Y así es como se ve con la Lumix S5 modificada con el filtro Colari Vision. Por otro lado, como he comentado, me ha llegado la bolsa bandolera 10 litros impermeable para equipo fotográfico de la marca KF Concept. En ella, mediante sus separadores modulares, podemos llevar un equipo de cámara con un objetivo, baterías, varios objetivos extra, o bien podemos llevar un Star Tracker, como estáis viendo, con el MSM Nomad. Pero también podemos llevar un pequeño trípode, un frontal, intervalómetro, un dron o lo que necesitemos. Pues con la cámara preparada y las baterías cargadas junto con la bolsa KF Concept, nos vamos a la caza del Cometa C 2023 A3 Chuchinchan Atlas.
Han pasado ya unos días desde que tenemos el cometa visible. Yo hasta día de hoy no ha despejado, por lo tanto me ha sido imposible. Un día pude sacar una foto in extremis entre dos nubes, justamente desde aquí. Y hoy vuelvo con la esperanza, por última vez, de poder fotografiarlo y hacer un tiempo de exposición un poco más largo, conseguir unas cuantas tomas, al menos unos 20 minutos de integración. Ya veremos qué configuración metemos a la cámara. De momento voy a esperar que se vaya la luz del todo y que se empiece a ver, porque a simple vista, desde aquí, un sitio que tampoco está muy iluminado, no lo puedo ver a simple vista aún. Espero que en unos minutos, aproximadamente igual 10 minutos, se pueda empezar a intuir al menos a simple vista. Y en un poco más de media hora quizás empezar a hacer fotos. Así que vamos viendo. También he traído el pequeño Sistar para que nos ayude con un poquito más de focal. Sigue sin verse. Finalmente, esto es lo que pude sacar. Y no fui capaz de verlo a simple vista, aunque con prismáticos se veía bastante bien. En cuanto a la bolsa bandolera, debo deciros que aunque tenga 10 litros como la última que os traje, esta es mucho más cómoda de llevar y más práctica de sacar y meter el material, por lo que siempre tendremos la cámara lista. Mientras en la otra, si hemos aprovechado el espacio y hemos colocado cosas encima, deberemos retirarlas para poder utilizar la cámara. En cuanto al precio, las dos cuestan aproximadamente lo mismo, unos 40 euros ahora que están de promoción, o fuera de promoción unos 60 euros. Con esta sesión hemos dicho adiós para siempre al Cometa C 2023 A3 Chuchinchan Atlas. Pues aunque en el vídeo que hice del cometa comenté que la órbita era de unos 80.000 años, finalmente debido a la órbita hiperbólica que tiene se ha determinado que no va a volver. Así que le decimos adiós para siempre, como si en la órbita de 80.000 años fuéramos a volver a verlo. Y también me despido de vosotros, pero a vosotros espero volver a veros pronto. Por cierto, ¿habéis podido capturar el cometa? Gracias por vuestro tiempo, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.